Cuando uno piensa en los dioses del Olimpo, la primera palabra que, no sé, que suele venir a la mente es poder. Poder sí, un poder casi absoluto. Exacto. Zeus lanzando rayos desde su trono, Poseidón agitando los mares hasta crear tsunamis. Parecía que tenían un control total, vamos. Totalmente. Establecieron un orden cósmico después de una guerra brutal contra los titanes y se convirtieron, pues, en los arquitectos de esa realidad. Claro. La narrativa que nos ha llegado es la de una jerarquía que no se puede romper, con ellos en la cima y todo lo demás sometido a su voluntad. Pero, y aquí es donde se pone interesante, la mitología es mucho más compleja que eso. Mucho más. Porque entre las grietas de ese poder tan absoluto se esconden unas historias fascinantes. Relatos sobre criaturas que no encajaban, que desafiaban ese orden. Y no hablamos de simples bestias. No. Hablamos de encarnaciones del caos, de consecuencias de un error divino, o incluso de una vergüenza que los propios dioses preferían ocultar. Y ahí es justo donde vamos a poner el foco en este análisis. Vamos a explorar 5 de estos monstruos, pero no solo para contar sus historias, que también. Sino para entender qué nos dicen de los propios dioses. Exacto, para entender qué nos revelan sobre sus límites, porque cada uno de ellos se expone una grieta diferente en esa fachada de omnipotencia. Demuestran que incluso el poder celestial tiene fronteras que sorprendentemente a veces no puede o a veces no quiere cruzar. Pues empecemos por el principio, por el que fue sin duda el mayor desafío al orden olímpico. Una criatura que casi devuelve el universo al caos. Tifón. Tifón. Es que Tifón no es un monstruo al uso. Es algo más. Su descripción ya pone los pelos de punta. Es una fuerza de la naturaleza desatada. Hablamos de un coloso de fuego y tormenta, con 100 cabezas de dragón que hablaban con todas las voces del mundo animal, y que al rugir podían fracturar montañas. Una imagen potentísima. Y su simple aparición provocó un pánico tan absoluto que la mayoría de los dioses del Olimpo huyeron a Egipto transformados en animales. ¿Te imaginas la escena? El rey, la reina, el dios de la guerra, la diosa del amor, todos huyendo despavoridos. Es alucinante. Solo Zeus y en algunas versiones Atenea se quedaron para hacerle frente. Eso ya nos dice que Tifón no era un enemigo cualquiera. Estaba en otra liga. Y la batalla que libraron fue, apocalíptica. Cuentan que el cielo ardía, que la tierra se resquebrajaba. Una lucha por el control del cosmos, literalmente. Pero aquí viene lo que me parece más interesante. Zeus, con todo su poder, consigue derrotarlo pero no destruirlo. Lo vence sí, pero no lo aniquila. ¿Por qué? Tifón no es una creación divina, como podría ser un cíclope. Es hijo de Gea, la tierra, y Tártaro, el inframundo. O sea, es una fuerza primordial. Más antigua que los propios olímpicos. Tan antigua o más. Representa un poder caótico, elemental, que es anterior al orden que Zeus intenta imponer. Entiendo. No era un súbdito rebelde. No. Era un poder rival que reclamaba el trono del universo. Exactamente. Y la incapacidad de Zeus para aniquilarlo es la primera gran lección sobre sus límites. Demuestra que hay fuerzas en el universo tan fundamentales que ni el más poderoso de los dioses puede eliminarlas. Puede contenerlas. Puede contenerlas, reprimirlas, pero no erradicarlas. Por eso, lo único que puede hacer es enterrarlo bajo una montaña, el Etna, según la tradición. Y desde allí, claro, sus rugidos y su furia siguen provocando terremotos y erupciones. Sigue ahí abajo. Sigue ahí. Lo que lo convierte en un símbolo perfecto. El orden olímpico está, literalmente, construido sobre un caos reprimido que sigue retumbando bajo la superficie. Es un recordatorio constante de que el control de Zeus no es absoluto. Es un acto de contención perpetua. Justo. Siempre existe la amenaza de que lo primordial, lo antiguo, pueda volver a despertar. Vale, entiendo lo de Tifón. Era una fuerza externa que no podían destruir. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo no viene de fuera, sino que es un problema que ellos mismos han fabricado? Estoy pensando en Medusa. Ah, Medusa. Un caso fascinante porque nos muestra una limitación completamente distinta. La de las consecuencias imprevistas. El error divino. Todos conocemos la historia, más o menos. Era una sacerdotisa de Atenea, bellísima. Poseidón la forzó en el propio templo de la diosa. Y Atenea, en lugar de culpar a Poseidón, la castigó a ella. La transformó en una gorgona con serpientes por pelo y, esa mirada que convertía en piedra a cualquiera. Un castigo de una crueldad terrible. Y aquí es donde la historia se tuerce para la propia diosa. Claro.
Porque Atenea es la diosa de la sabiduría, de la estrategia. ¿Cómo comete un error de cálculo tan garrafal? No se dio cuenta del arma que estaba creando. Es que Medusa se convirtió en una amenaza incontrolable, tan letal que los propios dioses la temían. Es una paradoja total. En su ataque de ira y orgullo herido, Atenea crea un horror que luego no puede, o no sabe cómo, deshacer. Es la manifestación del poder divino ejercido sin previsión. Y lo más revelador es lo que hacen después. Totalmente. En lugar de bajar a Atenea y solucionar el problema, o enviar a otro dios, delegan. Envían a un héroe mortal, a Perseo. ¿Por qué enviar a un mortal? Si Atenea fue lo bastante poderosa para crearla, ¿por qué no podía enfrentarse a ella? O, más fácil, revertir la maldición. Porque hacerlo sería admitir el error. Y quizá también revela miedo, ¿no? Es más fácil arriesgar la vida de un humano que confrontar las consecuencias de tu propia ira. Dejar que un mortal haga el trabajo sucio mantiene una distancia segura. Es una impotencia sorprendente. La incapacidad de gestionar sus propios fracasos. Y la historia no acaba con su muerte, claro. Lo que hace Perseo con la cabeza es casi tan importante. Desde luego, la usa como arma para petrificar a sus enemigos y finalmente se la entrega a Atenea. Y allá, en el colmo de la ironía, la coloca en el centro de su escudo, la égida. Propio antivirus. Es una locura. O sea, que incluso muerta, el poder incontrolable de Medusa sigue activo. Pero ahora instrumentalizado por la misma diosa que lo creó y no supo qué hacer con él. Es una lección muy oscura sobre la naturaleza del poder divino. No pudieron controlarla en vida, pero sí pudieron usar su cadáver como trofeo y arma. A veces, la única forma de solucionar un error es perpetuarlo de otra forma, bajo tu control. El poder de Medusa nunca desapareció, solo cambió de manos. Vale, los dos primeros monstruos revelan límites claros, ya sea de poder o de gestión de errores. Pero, ¿y si un monstruo no representa un límite de poder, sino un límite de voluntad? ¿Qué pasa cuando los dioses podrían intervenir, pero simplemente deciden no hacerlo? Esa es una idea aún más inquietante. Y nos lleva directos a la quimera. Una criatura que parece salida de una pesadilla. Una fusión imposible de león, cabra y serpiente. Todo en un solo cuerpo. Y que además escupía fuego. Se dedicaba a arrasar regiones enteras, sembrando la destrucción. La pregunta es obvia. Ante un desastre así, ¿dónde estaban los dioses? ¿Por qué nadie bajó del Olimpo a detenerla? Y la razón que se da en los mitos es de verdad escalofriante. No era porque no pudieran, no era un tifón. La razón era mucho más fría y pragmática. Era más fácil que un mortal muriera intentándolo. Eso es de un cinismo absoluto. Total. No es que no pudieran, es que no les apetecía mancharse las manos. Es como si el problema fuera tan terrenal, tan por debajo de ellos, que no merecía su atención. Exacto. Esto no revela un límite de poder, sino un límite moral, ético. La quimera representa el caos que el Olimpo prefiere ignorar mientras no afecte a sus intereses. Es un problema de mortales. Un problema local, sí. Delegan la responsabilidad y, sobre todo, el riesgo. Dejan que los humanos sufran y que un héroe, Belerofonte, se juegue la vida para solucionar un problema que para ellos sería probablemente una molestia de una tarde. Me hace pensar en la relación de los dioses con la humanidad. No son pastores cuidando su rebaño. No, desde luego que no. Son más como terratenientes ausentes a los que no les importa una plaga en un rincón de su finca, mientras no llegue al caserón principal. Es una analogía perfecta. La quimera demuestra que a veces la mayor amenaza no es un monstruo, sino la pasividad calculada de quienes tienen el poder para detenerlo. La indiferencia divina es en sí misma una forma de monstruosidad. Vale, hemos visto impotencia, error e indiferencia. Pero el siguiente caso es el que más me cuesta asimilar. Escila y Caribdis. Porque aquí los dioses no parecen débiles o apáticos, sino administradores de un sistema deliberadamente cruel. Aquí la lógica del poder divino da un giro de 180 grados. Es uno de los conceptos más complejos y a la vez fascinantes de la mitología. La escena es la pesadilla de cualquier marino, un estrecho inevitable. A un lado Escila, un monstruo de 6 cabezas que arranca marineros de las cubiertas. Y al otro, Caribdis, un remolino que se traga barcos enteros. La elección es entre ser devorado o ser engullido. No hay opción buena. Pero, ¿cómo puede ser necesario algo así? ¿Por qué Poseidón permite semejante horror en sus dominios? Porque según la lógica de estos mitos, Escila y Caribdis no son un error del sistema, son una característica del sistema. Una característica. Sí.
Ni Zeus ni Poseidón las eliminan por una razón muy concreta y potente. Hacerlo alteraría el equilibrio del mundo. El equilibrio. ¿Qué clase de equilibrio requiere que existan dos monstruos devoradores de gente en un paso marítimo? Uno que no está diseñado para la comodidad de los mortales. Este es el punto clave. La función de los dioses no es garantizar nuestra felicidad, sino mantener la estabilidad del cosmos. Entiendo. Y ese cosmos, por su propia naturaleza, incluye elementos de caos, de peligro, de destrucción. Escila y Caribdis son la personificación de un riesgo natural, una ley del universo tan inmutable como la marea. Es como si fueran un fenómeno meteorológico extremo, pero con dientes. Exactamente. Destruirlas sería como intentar eliminar las tormentas del mundo. Sería desequilibrar el sistema de una forma que podría tener consecuencias peores. Así que las dejan ahí. Las dejan ahí, eternas y hambrientas, como una prueba insuperable que forma parte de las reglas del juego. Son un recordatorio brutal de que el universo no es un lugar seguro y de que hay horrores que, desde la perspectiva divina, simplemente deben existir. Una lección durísima. Y nos lleva al último de la lista. Todos los monstruos hasta ahora eran amenazas públicas, por así decirlo. Pero el Minotauro se siente diferente. Es un asunto de familia. Un secreto sucio. El monstruo en el armario del Olimpo. Y de nuevo, un problema que ellos mismos iniciaron. Su origen es sórdido. El rey Minos de Creta ofende a Poseidón, y este se venga haciendo que la esposa del rey, Pasífae, se enamore de un toro sagrado. Y de esa unión nace el Minotauro. Mitad hombre, mitad toro. Y en lugar de solucionarlo, los dioses permiten que Minos lo encierre en un laberinto y establezca un tributo macabro, el sacrificio de jóvenes atenienses para alimentarlo. Una vez más, miran para otro lado. Es que en este caso es peor que mirar para otro lado. El Minotauro es la consecuencia directa de su propia política de castigos y venganzas. Nace de su intervención directa. Es su responsabilidad. Y sin embargo, ¿qué hacen? Lo ocultan. Lo ocultan. Permiten que se convierta en una leyenda oscura, un terror susurrado, confinado en una isla. ¿Por qué? ¿Por qué no lo destruyeron sin más? Porque el Minotauro es una vergüenza. No es una amenaza para el orden mundial como Tifón, ni una pieza del equilibrio cósmico como Esquila. Es un secreto familiar bochornoso. Claro. Erradicarlo sería fácil para ellos, pero hacerlo sería poner el foco sobre su propio error, su propia crueldad mezquina. El laberinto no es solo una prisión para el Minotauro, es un lugar donde los dioses pueden esconder su fracaso moral. Es barrer la suciedad debajo de la alfombra a una escala cósmica. Precisamente, muestra una limitación ética. A veces, el poder divino prefiere ocultar sus resultados más incómodos antes que confrontarlos. Dejan que el monstruo exista en un limbo hasta que, una vez más, tiene que venir un héroe mortal, Teseo, a limpiar el desastre que los inmortales crearon y luego abandonaron. Es increíble. Si lo ponemos todo junto, tenemos una fuerza primordial que no pueden destruir, un error que no pueden deshacer, un caos que eligen ignorar, un horror que consideran necesario y una vergüenza que prefieren ocultar. Es un catálogo bastante completo de las debilidades y los límites del poder divino, sí. Es que la idea que conecta todo esto es muy potente. Estos monstruos no solo desafiaban a los héroes que leemos en las epopeyas, en realidad estaban poniendo a prueba los límites de los propios dioses. Estaban revelando que incluso la inmortalidad tiene sus fronteras, sus puntos ciegos y sus fracasos. Exacto. Y esa es, quizá, la conclusión más profunda. Estos mitos no son solo cuentos de aventuras, son exploraciones sobre la naturaleza del poder. Si estos seres demostraron que el poder de los dioses no era absoluto, nos queda una reflexión final, una pregunta bastante inquietante. A ver, dispara. ¿Qué significa realmente que las entidades más poderosas de un universo mitológico pudieran crear horrores que no podían controlar o que decidían ignorar por comodidad o por vergüenza? Quizás la lección más aterradora de estas historias no es la existencia de los propios monstruos. Lo que de verdad da miedo no es Tifón rugiendo bajo un volcán, ni la mirada petrificante de Medusa. ¿Qué es entonces? La revelación más inquietante es que todo poder, por grande y divino que sea, es inherentemente imperfecto. Y a veces, ese poder es completamente impotente ante sus propias creaciones y sus propias consecuencias.